Bien, con respecto a el inicio de clases, este retorno escalonado, el día de ayer sostuvimos la reunión con la CONAGO, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Ahí la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, nos dio a conocer los lineamientos generales, que aquí los reproduzco. El primero, que es un regreso a clases voluntario. Sí, es importante que participen en esta decisión no solamente el personal de la escuela, el personal educativo, sino también los padres de familia. Entonces, por escuela, como ustedes pueden ver, se tendrá que observar el contexto de cada escuela, qué tipo de escuela es, cuántos alumnos tienen, qué condiciones está, y que por escuela se programe de manera gradual. Si no es una convocatoria de que todos el lunes entramos en clases, no es así, es gradual, es consensada, ¿sí? Y por eso también cautelosa, ¿sí? Se tiene que ir poco a poco. También, desde luego, que es una convocatoria que nos hace la Secretaría de Educación Pública a la participación activa de los gobiernos estatales, municipales y de madres y padres de familia. Sí. También esto implica que se reactiven los comités participativos de salud escolar. Ahorita les van a mencionar cómo lo vamos a programar en Veracruz. Y desde luego que se sigan todos los protocolos, en 3 puntos principalmente. ¿Sí? En la casa, que exista un compromiso de los tutores para que se sigan medidas sanitarias. La entrada a la escuela, o sea, en la entrada también, que existan medidas sanitarias, y en el salón de clases. Una recomendación que se nos hizo es que el recreo, ¿sí?, estos momentos en los que todos salen, tienen que ser muy cuidados. ¿Sí? Se tendrán que utilizar todos los espacios y en absoluto se podrá hacer algún tipo de ceremonia. No habrá ceremonias en estos casos porque suele sacarse a un área a todos los estudiantes y se aglomeran demasiados, entonces van a evitar esas formas. Cada escuela va a planificar todas estas formas, de acuerdo a su condición, a sus circunstancias. Esto es importantísimo. Es decir, no va a ser una sola línea restrictiva en las escuelas. Tendrán que los padres de familia con las maestras, maestros y la autoridad de cada escuela definir todo esto. Sí. Bien, dadas estas guías generales, bueno, le he pedido al secretario que nos explique cómo va a hacerse en Veracruz. Muchas gracias, señor gobernador. Chicahuatica, Tlamachtiquen, participante Quipanoca. Muchas gracias. Bueno, el reiterarles que hemos estado en comunicación constante con maestras, con maestros, con madres, padres de familia. Para nosotros es muy importante que en este regreso, como lo plantea nuestro gobernador, esté toda la comunidad educativa involucrada. En ese mismo sentido, tenemos más de 180 y tantas estrategias con las cuales se ha planteado de todos los diferentes niveles la participación de cada centro de trabajo, en el cual se le pregunta a la maestra, al maestro, cómo va a ser el regreso. Es decir, si el regreso, cómo va a ser mixto, tanto presencial, a distancia, mixto, cuántos días. O sea, nosotros estamos tomando en cuenta a cada centro escolar y de igual manera la participación de madres y padres de familia. Ahorita ya más a detalle nos dará como tal la subsecretaria de Educación Básica
la maestra Maritza, toda la estrategia que hemos venido armando. De igual manera, reiterar que hemos sido como tal creando las condiciones del regreso, primero que nada con los docentes vacunados, en un gran esfuerzo, el 99.1% de maestras y maestros en todo el estado de Veracruz, siendo que somos el segundo estado más grande a nivel nacional de magisterio, y bueno, con ello una vacunación exitosa, y en este mismo sentido también con la entrega de kits de limpiezas a todas las escuelas, que en toda esta semana, todos estos días, estaremos acelerando para llegar a cada rincón de la geografía veracruzana y que no le falte a ninguna escuela su kit de limpieza y bueno, su manual de regreso a clases. Entonces, ahorita dará la estrategia de detalle la subsecretaria de Educación Básica y después el subsecretario de Educación Media Superior. Es cuanto, gobernador. Con su permiso, señor gobernador, señor secretario, un gusto estar con ustedes, medios de comunicación. Y bueno, vamos a explicar algo que ya hemos venido caminando en Veracruz, que ya hemos venido platicando con las maestras, con los maestros, y que ya se ha dado a conocer en esta sala, pero ahora ya con fechas muy específicas. En esta estrategia de regreso a clases vamos a tocar 3 puntos, que es la ruta de la preparación al regreso, la cual ya conocen, la estrategia para el regreso seguro a las escuelas y la plataforma de la cual vamos a platicar un poquito para que todos la conozcan. Tenemos en esta ruta nosotros ya la entrega de la distribución de kits de limpieza que se ha iniciado el 12 de abril, ¿sí? También el manual que fue elaborado por ESVISA, el cual maneja las 9 estrategias a nivel nacional y puntualiza algunos aspectos característicos del estado de Veracruz. La vacunación, como ya lo mencionó el señor secretario, y al cual agradecemos muchísimo las maestras y los maestros de Veracruz y todo el personal educativo, al Estado y al Gobierno federal por ser contemplados en este proceso. De aquí tenemos la capacitación que va a durar 3 días en la plataforma para que los maestros puedan entrar, explorarla y la puedan registrar. ¿Qué es lo que buscamos? Que cada centro de trabajo, cada director pueda registrar en la plataforma cómo va a trabajar la escuela para tener certeza de qué están haciendo nuestros maestros, qué están haciendo los alumnos y qué están haciendo los padres de familia para poder llevar a cabo de manera presencial, virtual o mixta en algunos centros de trabajo. De aquí tenemos la activación de los comités, a los cuales quiero agradecer a las madres, a los padres de familia, porque al momento tenemos el 90% de los comités de salud ya conformados en las escuelas. Estos protocolos nos van a ayudar, esto va a ayudar a que los protocolos que maneja Seconepase se puedan implementar en las escuelas. Y tenemos ya elaborado el curso Yo Cuido de Otro entre maestros para hablar del tema socioemocional, para trabajar los miedos, las angustias, todo esto que puede generar el regresar al aula y que tengamos la certeza que como seres humanos tenemos que ser muy responsables en nuestro actuar, pero que hemos tenido también un tema de resiliencia, el cual hemos afrontado con mucha fortaleza. De ahí tenemos la captura de esta estrategia, que como lo mencionaba es fundamental que los directores, las maestras y los maestros la realicen para poder dar números claros de cómo está Veracruz en este regreso voluntario, pero que también muchas maestras y maestros ya quieren estar en el aula. La socialización que se va a hacer a través de cartulinas, de volantes, cada escuela tiene que comunicar a la sociedad cómo va a trabajar. Cada maestro tiene que comunicar a sus padres de familia cómo va a trabajar de acuerdo a las características de los niños, de los padres y del propio maestro. Recordemos que tenemos maestros que aun cuando ya han sido vacunados tienen algún problema de riesgo. Entonces ellos tendrán que buscar una estrategia propia para poder atender a los niños. Y bueno, el curso Yo Cuido de Otro entre alumnos es porque nuestros niños, nuestras niñas tienen
que quererse y querer al otro, tener confianza en sí y tener confianza en los demás, en que esta pandemia nos ha enseñado a ser responsables con nosotros, pero también a ser responsables y cuidar a los demás. Y bueno, estaremos ya en el final teniendo la oportunidad de poder decirle al señor gobernador, al señor secretario y a la federación cuántas escuelas en Veracruz ya tendremos trabajando de manera presencial. Quisiera que vieran el calendario. Bueno, tenemos aquí la carta, ¿sí? Esta sugerencia que nos da como una carta compromiso, ¿sí? Que son algunos aspectos fundamentales que tuviera que tener. Quiero decir que no tuvieran que hacer esta en específico, sino que esta es una sugerencia que se da. La carta la puede elaborar el maestro, el padre, pero ya tenemos un machote estipulado para que puedan decir con claridad el nombre del alumno, el grado, el grupo y esta parte de la responsabilidad que tenemos los padres y las madres de familia, los tutores, para que nuestros niños salgan de nuestras casas. De ahí tenemos ya el calendario que hemos estado ya trabajando, ya se ha estado trabajando en la primera parte de la entrega de distribución y decirles que en este punto lo importante es 12, 13 y 14, que empieza la capacitación de los directores y de las escuelas a través de las direcciones de cada uno de los niveles educativos para trabajar en la plataforma. También se van a realizar ya las reuniones con padres de familia para que se tome en conjunto la decisión de cómo regresamos a la escuela, cómo vamos a limpiar la escuela, cuáles van a ser los filtros, quién nos va a ayudar a recibir al niño en la entrada, quién va a ayudarnos en el salón de clases y cómo vamos a elaborar estos protocolos para que puedan ingresar. De ahí tenemos la captura de la estrategia y estamos programando que para el día 24 ya tengamos escuelas en Veracruz que estén trabajando de manera presencial o semipresencial, si así ellos lo deciden, y poder tener el 1 de junio ya el número total de escuelas que han regresado de manera presencial. Esto quiere decir que el sistema educativo en Veracruz no se detiene. Nosotros seguimos trabajando a distancia, seguimos atendiendo a nuestros niños, pero las escuelas que tengan condiciones ya podrán regresar. Y bueno, llegamos a lo que es la plataforma de regreso seguro a la escuela, la cual ya está habilitada, ya está aprobada, y bueno, nos ha dado resultados. El tema de la vacunación, quiero mencionarles que la plataforma que se implementó en la Secretaría ayudó muchísimo a que los maestros y las maestras y todo el personal pudiera ingresar muy rápido. Es por ello que le pedimos a nuestros directivos que nos ayuden para poder tener claridad de cómo están nuestras escuelas. También decirles que gracias a la primera plataforma que se realizó, podemos decir que estamos en los 5 primeros estados a nivel nacional que pueden tener certeza de que los maestros tienen comunicación con los alumnos. De aquí tenemos estas 682 estrategias en las cuales los maestros van a poder decidir una de ellas de acuerdo a las condiciones de las escuelas para poder registrar de qué manera están trabajando. Estas estrategias fueron elaboradas por maestros y maestras frente a grupo de los diferentes niveles educativos y también contando las características de nuestras escuelas como multigrados, unitarias o de organizaciones completas. Y bueno, aquí tenemos 3 modelos que vamos a manejar en Veracruz, que es presencial, mixto o continuaremos de manera virtual en las que todavía no se tengan condiciones para regresar. Pasamos a la plataforma, la cual se va a explicar a cada director, pero quisiera que la pudiéramos compartir con ustedes. Este es el primer paso, ingresamos con esta liga. Posterior, el maestro tendrá que registrar el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo, el turno, el tipo de organización, si es unitaria, multigrado, completa, y el tipo de estrategia que va a implementar, si va a ser presencial, mixto o virtual. Después de esta página va a arrojarlos ya
dependiendo la característica de su escuela, a una siguiente página en la cual él va a seleccionar, ¿sí?, qué tipo de estrategia va a utilizar. Y ahí se va a desglosar por nivel educativo la estrategia que el maestro va a ocupar. Puede seguir ocupando las clases por televisión, porque no se van a suspender, estas van a seguir, las clases por radio, llevar el material a las escuelas. Aquí aparecen todas las estrategias que se han estado manejando y que el maestro podrá decidir. Y bueno, como último paso, ¿sí?, que tenemos que recordar las medidas de higiene dentro de las escuelas, pues tenemos el manual de reincorporación a las escuelas del Estado de Veracruz y tenemos la guía de orientación para la reapertura de las escuelas que nos ha emitido de manera federal y que, bueno, ya lo cuentan las escuelas. Quisiera yo mostrar que ya tenemos escuelas en este momento que los padres y madres de familia ya están limpiando. Además, agradecer a los directores, a las directoras y a toda la comunidad, porque muchas escuelas en Veracruz estuvieron teniendo la mantención aún cuando no estaban los alumnos y, bueno, están en condiciones de regresar. Esta es una escuela de aquí de Jalapa, la Técnica 97, la cual ya se han organizado para poder hacer la limpieza de la misma. Es cuanto, señor secretario, señor gobernador. Estas serían las condiciones. Repito, el 24 ya tendríamos escuelas aperturadas y el 1 tendríamos el registro total de cómo van a estar trabajando nuestras escuelas. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, gobernador, a nombre del Magisterio Estatal Veracruzano, el agradecer este proceso de vacunación a través de todas las organizaciones sindicales con las que hemos estado hablando y de las compañeras y compañeros maestros. Y bueno, hace un rato comentaba algo bien importante la subsecretaria de Educación Básica en el tema de las plataformas. Nosotros en esta administración hemos tenido experiencias exitosas en el tema de las plataformas. Primero que nada, cuando la Secretaría de Educación Pública nos decía que tuviéramos como un registro, o si teníamos un registro de cuántos maestros estaban comunicados con los estudiantes en el estado de Veracruz. Ahí fue la primera plataforma que creamos. Por eso nos dio como tal estar dentro de los 5 mejores estados a nivel nacional en educación a distancia. Segunda, ahorita con el proceso de vacunación, la creación del código QR con la plataforma, de igual manera Mi Vacuna CEP, con la cual gracias a esto fue exitoso y de igual manera el gobierno federal nos solicitó como tal nuestra plataforma y bueno, le dimos todos los algoritmos, cómo se creó y bueno, hoy en día también lo está aplicando. Hoy en día, con esta plataforma del regreso seguro de CEP, para nosotros nos da esa oportunidad para la fecha que comenta la maestra de ya tener una totalidad de cómo va a ser el modelo que va a tener cada una de las diferentes escuelas en todo el estado de Veracruz. De igual manera con la participación tanto de maestras, directivos, madres y padres de familia. Entonces, en ese mismo sentido, decirles que se está tomando a todas y todos en cuenta. Muchas gracias, gobernador. Bien, pues ese es el tema, nada más para resumir. El día 24, lunes 24 de mayo, podrían ya iniciar las escuelas que así lo decidan, que tengan las condiciones necesarias que aquí se han observado, podrían estar iniciando. De esa fecha al día 1 de junio tendríamos ya la mayoría de las escuelas integradas en este retorno a clases de manera escalonada y mixta. Vuelvo, el 24, lunes 24, no es una fecha determinante, hay que aclarar, es el inicio de las escuelas que así ya lo deciden de acuerdo a la programación de todas las actividades previas que se deben realizar. Para eso quiere decir que ya tienen su kit, que ya hicieron sus reuniones, que ya tienen el comité de salud de escolar activado, que tienen los registros, todos los maestros de cómo van a hacer sus clases, etcétera. Entonces, a partir del 24 nosotros pensamos que ya algunas escuelas van a estar
iniciando. Cada escuela se comunicará con su comunidad estudiantil para convocarlos y de esa fecha al día 1 de junio estarán integrándose más y más escuelas. Y ya el día del 1 de junio hacemos un corte y les informamos cuántas ya están activas. No olvidar que las escuelas activas presencialmente, no olvidar que las escuelas siguen sus procesos de atención, de educación a sus estudiantes de manera virtual. Eso no se ha suspendido, no se ha detenido, se sigue trabajando, solo que ahora van a empezar a decidir cómo ir de manera presencial. Y hay una recomendación que hizo la Secretaría de Educación Pública, que se atienda prioritariamente a los jóvenes, a la niñez que está en zonas rurales, porque se entiende que ahí no existe el internet, no se tienen las condiciones para llevar a cabo la asistencia virtual. No obstante eso, no olvidemos que nosotros nos preparamos para esa circunstancia. Veracruz tiene una amplísima zona rural, una amplísima zona donde no hay internet, por lo tanto, la impresión de cuadernillos fue clave para la atención de toda esta niñez. Ahora podrá invitárseles a seguir esos cuadernillos de manera presencial en las aulas. Gracias, gobernador. Claudia Montero, de Calor Político. Sobre el tema del regreso a clases, en otros países también se implementó el regreso a clases durante pandemia y se tuvieron que volver a cerrar las escuelas por rebrotes. Entonces, me gustaría preguntar si detectan un caso de contagio en algún plantel, ¿se cerraría de inmediato? Además de que ya tienen todas estas medidas que ya nos comentaron, me gustaría saber si ya tienen un plan estratégico en caso de que tuvieran un caso sospechoso y positivo de COVID en alguno de los planteles escolares. Esa sería una. Y segundo, ¿qué va a pasar si alguno de los padres incumple con esta carta compromiso? Sabemos que ahora los padres de familia también, pues además de que tienen mucho trabajo, pues también tienen otras actividades también derivado de la pandemia. Entonces, si incumplen con esa carta compromiso, ¿qué van a hacer las autoridades educativas, los maestros? Bueno, número uno, sí existe el plan, lo acaban de detallar, en uno de estos filtros, si se detecta en ese momento, se hace como en los centros de trabajo. Si se detecta un caso positivo, se toman las medidas sanitarias correspondientes. Uno, la atención médica de inmediato, es decir, se separa a la persona y se busca que se atienda a fin de que se detecte y se confirme, a partir de los síntomas que tiene, cuál es el padecimiento. Aquí la recomendación, como ustedes pudieron ver, es en el caso de que existan aquellas sintomatología que pudiera dar como COVID, o sea, puede ser una gripe común, puede ser una tos común, pero como están como parte de los síntomas de COVID, tendrá en ese momento que llevarse a su casa, avisar a los padres y buscar que se le dé la atención médica correspondiente. Gobernador, y perdón, entonces, una vez dado ese caso, ¿sí?, se averigua cuál fue el entorno de ese joven. Recuerden que el protocolo implica eso, que una vez detectado el caso, se busca el entorno y en el entorno sí se toma una decisión. Si se puede decir que el salón de clase, por ejemplo, si el aula donde estuvo conviviendo, sí, se va a clases virtuales, en lo que se sigue indagando de confirmarse que sea un caso por COVID, ¿sí?, que recuerden que en un niño no es nada sencillo, porque son casos casi siempre asintomáticos, pero si se diera la detección, en caso positivo, pues ya tendríamos resguardado a los demás con los que vivió. Y como va a existir diariamente el protocolo, ahí se seguirá detectando. Y también, como ustedes vieron, como es escalonado, es decir, ese día él no pudo haber convivido con los de, por ejemplo, de segundo grado, fuera de primero, porque los de segundo grado vienen en otro día. Por eso es lo escalonamiento. Entonces, eso va a salvar que, digamos, haya una propagación. ¿Sí? El escalonamiento es fundamental en esta estrategia, precisamente por esa situación. Entonces, no quisiera yo
hablar lo que hicieron otros países con el pretendido regreso a clases, cómo lo hicieron, porque casi todos se fueron a la tercera oleada. ¿Sí? Nosotros, la estrategia de la Federación y la de nosotros, por lo tanto, porque nosotros nos apegamos a esa estrategia, ¿sí?, decidimos iniciar el regreso a clases cuando ya estuviera el personal vacunado, cuando el sector vulnerable ya estuviera vacunado. Eso era importantísimo. No sé por qué sin la vacuna en otros países se aventaron el regreso a clases, nosotros no. Ya cada país decidió, ¿no?, su propia estrategia, pero nosotros no. Por eso fue importantísimo que se haya vacunado al personal educativo y que se haya vacunado, ¿sí?, al sector vulnerable. O sea, ahí vuelve a confirmarse que pues sí tienen razón los que están dirigiendo esta estrategia contra el coronavirus, de hacerlo de esa manera y de que nosotros nos apeguemos a ello, ¿sí? Entonces, este regreso a clases pues es de acuerdo a las circunstancias. Y otra, en verde, ¿sí?, en verde. Y no solamente, como lo habíamos dicho, una semana, no, el mes completo en verde. Y ese lo concluimos. Por cierto, el día de hoy se da a conocer la siguiente quincena de cómo va a Veracruz. Entonces yo invito a la población a que esté muy atento a la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, porque además del día de hoy, porque además del anuncio de cuál es el color del semáforo epidemiológico para Veracruz, que se va a aplicar en los siguientes 15 días a partir del lunes, sí, lunes 9 de mayo, ¿no? Sí. 6, 7, 8. 10 de mayo. Bien. Bueno, de lunes en adelante va a seguir Veracruz en color que va a dar a conocer hoy López-Gatell. Entonces tenemos que estar todos atentos ahí, que nos ayuden. Además, el día de hoy el doctor Hugo López-Gatell va a tener un invitado muy especial. Bueno, que al menos para el estado de Veracruz significa muy especial. ¿Sí saben? No. Bien. Bueno, pues mejor que lo vean. Ustedes véanlo hoy a las 7, no se lo pierdan. Recuerden que lo transmitimos por los canales oficiales. Sí, pero va a ser importante, ¿por qué? Porque ahí se va a dar la otra semana, y para nosotros que estamos programando el reinicio a clases es muy importante saber en qué condición estamos. Pasando en la noche, el Comité Técnico de Salud dará a conocer también las nuevas condiciones, y recuerden que lunes ya se conocerá otra vez el semáforo epidemiológico municipal, porque también ese es importante en esta estrategia de retorno a clases seguro. Bien, con respecto a los padres Y el reporte que tienen que... a los padres de familia, ¿sí?, no olvidemos que es por el bien de sus hijos, tanto en la cuestión educativa, de aprendizaje, sí, como en la cuestión de salud. Y no es algo nuevo. O sea, recuerden que en la niñez se contagian fácilmente de otras enfermedades. ¿Sí? ¿Quién no se contagió de piojos en la escuela? ¿Sí? Viruela, varicela, sarampión. Bueno, pero ahora ya no. Ahora sí sería un caso muy relevante si detectamos eso, pero las demás, ¿sí?, en menos incidencia, mucho menos incidencia, pero se daban los casos, ¿sí? ¿Y qué se seguía? Pues de inmediato las medidas sanitarias, el niño se queda en casa, se le atiende, etcétera. ¿Y quién lo hacía? La maestra se ponía en contacto con los padres inmediatamente lo empezaban a atender. Ahora, ¿por qué tendría que ser diferente? Tendríamos que hacerlo. Entonces, no vería por qué un padre
no atendería a su hijo. La verdad, lo encontraría muy raro, ¿sí? A sabiendas de que es una situación, una circunstancia nueva, ¿sí? Entiendo que sí lo harían. Y no olviden esto, va a haber un comité de salud escolar, ahí se va a tratar el caso, y ahí se van a tomar las medidas de protocolo que correspondan de acuerdo a con quiénes convivió, dónde estaba, cómo se dio, etcétera, y el aislamiento. Y recuerden que la sanitización también se llevará a cabo en esas situaciones. Ya el comité escolar pues va a decidir esa parte. La carta es una recomendación. Recuerden que el papá que quiera llevar a su hijo pues tiene que tener la carta, ¿sí? No quieres poner la carta, no quieres llevar a tu hijo, no hay problema. El maestro eso lo tendrá que hacer y declarar para que entonces el maestro implemente una cuestión virtual de atención al hijo. Y entonces el maestro o maestra determinará que sus clases serán mixtas. De todas formas, recuerden que es escalonada, no olviden esa parte, ¿sí? Nos quedamos con la idea de un regreso a clase de que vámonos todos a la escuela. No, señor, no es así. Es qué día te va a tocar, cómo te vas a coordinar y qué medidas sanitarias desde que sales de casa y llegas al salón y durante clases vas a tener. ¿Sí? Bien, vamos allá atrás entonces. Perdón, cierto, no acabo con acá, al frente, sale, adelante. Gobernador Javier Laertes, de los editores, Veracruz en línea, sí, y Enfoque en Loco Radio 1000. Nada más para precisar, estamos hablando de que a partir del 24 de mayo sí, estarían regresando algunas escuelas que estuvieran en condiciones, tomando en cuenta los acuerdos que tomen internamente, entiendo. Así es. Me preguntaba por este lado, o sea, siempre se comentó aquí en las conferencias que se iba a regresar a clases siempre y cuando Veracruz, estado, estuviera en verde y los municipios estuvieran todos en verde. La semana anterior nos comentaba que igual amarillo no era tanto problema. Aquí la cuestión es, ¿regresarían todas las escuelas que estuvieran en condiciones, aunque estuvieran en un municipio que esté en amarillo? Esa es una pregunta por el lado del retorno. Y también, en el caso de la fecha, sí tienen la fecha para los maestros que todavía están pendientes de vacuna de la segunda dosis que les tocó Pfizer por la cuestión que se presentó en la aplicación, para que puedan también retornar. Y otra que está fuera de este tema, pero que también tiene que ver con el COVID. El 10 de mayo es este lunes. El año pasado se cancelaron festividades y demás porque estábamos en pleno punto álgido por la pandemia. ¿Cuál sería el llamado en este momento, gobernador, cuando hay muchas personas que andan ya en la calle sin cubrebocas y demás? Siempre se ha dicho que hay el exhorto para que sigan aplicando las medidas sanitarias, pero sin embargo, bueno, muchos no lo hacen. ¿Cuál sería el llamado tanto a la población como a comerciantes y demás que esperan también que esta fecha sea un repunte económico en cuanto a ventas y demás? Gracias. Nada más para que me quede claro, ¿hablaste de una segunda pregunta con relación a Pfizer? No, la segunda aplicación. O sea, si para los maestros, está bien, sí, bien. Bueno, primero, decir, la condición es que todo el estado esté en verde y se mantenga en verde durante estos días. Si ustedes pudieron observar, la Federación está considerando incluso el retorno a clases en amarillo, pero limitado. Si ustedes lo vieron, ahí está la limitación, e incluso en naranja. Bueno, pero pues nosotros no estamos ni en naranja ni en amarillo, estamos en verde, por lo tanto es otra condición. Y aquí habíamos comentado, y lo vuelvo a reiterar, qué bueno que lo mencionas, para que se vuelva a insistir, si el municipio cae en rojo, ahí no se regresará a clases presencial, si el municipio está en rojo, solamente en esa condición. ¿Por qué en naranja y amarillo sí podrían? No olvidemos que nosotros hicimos microrregiones para determinar el semáforo epidemiológico municipal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si en Jilotepec se dan algunos casos y pertenece este municipio
a la jurisdicción del hospital del CAE y el CAE está en rojo, es decir, que tiene ocupación hospitalaria arriba del 75%, entonces ese municipio se pinta, ¿sí?, de un color no necesariamente verde, sino aumenta su color, porque hay que prevenir con tiempo que los que se contagien crecen mucho y un porcentaje de esos que están contagiados se agravan, que sabemos que va entre el 10 y el 15%, llegan al hospital, pues van a encontrar un hospital que tiene una situación de saturación. Por eso se previene en ese municipio con un color, pero no necesariamente quiere decir que haya muchos contagios. Se diseñó este semáforo epidemiológico de manera muy fina, de tal manera que las acciones preventivas se pudieran alertar a la población con suficiente tiempo. Y pues tuvo un efecto positivo el semáforo epidemiológico, porque los alcaldes se sumaban inmediatamente a las acciones al ver el color de su municipio. No sé si me estoy explicando. En conclusión, un municipio puede estar en amarillo, ¿sí?, y no necesariamente tener una situación de altos contagios, sino más bien porque el hospital al que pertenece, ¿sí?, donde se atenderían los pacientes que una situación grave pudieran llegar ahí, esté con alta ocupación. Y entonces pues se está advirtiendo a ese municipio, hey, empieza las medidas preventivas a fin de que cuides a tus pacientes que lleguen, no se disparen. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos hospitales regionales, ¿sí?, y el CAE, que doctor Lucio, que atiende más que regionales, que atiende de todos lados, ¿no?, pacientes. Entonces, esa es la situación, es decir, un municipio estaría en amarillo no tanto porque haya muchos contagios, sino por todas estas circunstancias, y no son las dos únicas, estoy hablando de las dos quizá más relevantes, el número de contagios activos con la ocupación hospitalaria a la que pertenece ese municipio. ¿Sí? Entonces, por eso se tendrá que actuar así. Es una ponderación muy importante que hace un comité técnico de salud con todos los científicos y que igual de sensible es el semáforo federal, igual muy similar. Bien, con respecto al 10 de mayo, bueno, los maestros de Pfizer, sí, en su momento, recuerden que tenemos 40 días, no, porque son de 40 días, creo, o sea, todavía falta para que se cumplan, fue el 20, ¿no? Perdón, ellos ya fueron el viernes, ellos fueron el 23, por ahí, 23 de abril, por lo tanto, casi les tocaría entrando junio, ¿sí? Entonces, por ahí estaremos, hay tiempo todavía, ¿sí?, para ellos, y está prevista la segunda dosis para ellos. Buenos días, Rosalinda Morales de Vanguardia y Noticias La Fuente. Primero me gustaría preguntarle a la subsecretaria, si me permite, a la subsecretaria Maritza. La otra vez usted, gobernador, había mencionado que preescolar era donde había un poco de deserción escolar o bastante deserción escolar. No sé si ella tenga los datos, si ahorita con el regreso escalonado hay kinders o preescolares que cerraron en la cuestión privada, de escuelas privadas, si tiene la estadística de cuántos cerraron y ahí el regreso escalonado, ¿cómo sería? Si es también preescolar, si abarca preescolar, el regreso, ¿cómo sería? En efecto, hubo un descenso en la matrícula de preescolar, pero ya pública, privada no tengo esos datos, pero pública sí, que nos informe la subsecretaria. ¿Te parece? Gracias. Bueno, comentarles que de las 850 escuelas de preescolar privadas que tenemos en el Estado, solamente 26 cerraron de manera temporal. Esto no quiere decir que se dieron de baja, sino que están cerradas de manera temporal porque muchos padres de familia
llevaron a sus niños o los inscribieron a escuelas públicas, ¿no? Es decir, que regresamos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, en educación básica. Todos regresamos, ¿sí? Las escuelas, las guarderías, en este caso, tienen sus propios protocolos y también las que están a cargo de la Secretaría de Educación Pública van a iniciar, si así ellos lo ameritan y si tienen las condiciones. Entonces, estamos hablando de educación inicial hasta secundaria en educación básica. Y preescolar, bueno, también decirles que con el material que se hizo para las regiones más alejadas, para atender a nuestros pequeñitos desde casa. Sobre el tema de la deserción escolar que mencionaba el gobernador, ¿tienen conocimiento de qué porcentaje fueron o si hay la cifra exacta? Sí, nosotros tenemos ya ahorita el porcentaje, más o menos estamos en el 3% a nivel de básica, en todo básica, pero también decirles que muchos de los compañeritos o de los niños que no están en la matrícula de Veracruz los estamos identificando en estados vecinos. Es un trabajo que se está haciendo a nivel federal porque realmente la deserción fue mínima comparado con lo que se estimaba en un inicio, gracias a la comunicación a distancia. Todo, desde inicial hasta secundaria, así es. Gracias. Bueno, y finalmente para las autoridades de la Secretaría de Educación, nosotros quisiéramos preguntar un poco más sobre este regreso. Si bien han comentado que va a haber estos comités escolares, pero quizá ustedes han considerado si de alguna manera se van a detener, por ejemplo, o qué va a pasar con las tienditas en las escuelas, que luego ahí es donde se concentran los jóvenes, los estudiantes, si van a seguir habiendo actos cívicos, por ejemplo, que es también, bueno, esto que si nos los pudiera comentar, y quizá también nos interesaría saber sobre este regreso escalonado. El gobernador había dicho, bueno, dijo más bien que no serán todos los grados, pero también saber si no serán